Muy buenas noches. Ha sido un día muy difícil para esta producción y para este espacio informativo, para esta edición que busca llevarle a usted siempre la verdad con justicia mediante el periodismo libre e independiente. Como le comenté hace algunas horas, fuimos censurados por YouTube, supuestamente por llevar las imágenes de una cámara de seguridad que mostraban al director de una preparatoria heroicamente, pues evitando una tragedia en ese lugar. Esa fue la razón por la cual supuestamente YouTube nos tiró la señal completamente en vivo y en directo que teníamos con usted y retiró sin más ni más todo ese material. Supuestamente nos permitió apelar, pero al final rechazaron la apelación y nos suspendieron nuestras transmisiones en vivo. Lo único que podemos hacer es grabar videos y subirlos. No nos dicen cuándo vamos a poder tener transmisiones en vivo otra vez. No nos dicen a qué se debe toda esta situación. No nos dicen si verdaderamente es una sanción o no. Nos tienen, como se dice, en ascuas, desafortunadamente. Y mire, la realidad, lo que estamos pasando aquí es definitivamente una censura, porque esto ocurre, esta sanción, esta suspensión, esta tirada o caída de nuestra señal, mientras exhibíamos la hipocresía de este régimen neofascista encabezado por Donald Trump y sus matones. Matones muy politiqueros, muy hipócritas, como su vicepresidente J.D. Vance. Fue justo mientras estábamos dando un muy duro editorial que pues nos tiraron la señal, argumentando que se trató del video de la cámara de seguridad en la que este director evita una tragedia heroicamente. Y pues mire, lo hemos estado consultando con muchas personas, lo hemos estado analizando mi esposa y yo, Micaela, usted la conoce, y hemos decidido que no podemos quedarnos callados. Se pudo rescatar la parte que nos tiraron. No vamos a poner obviamente ya ese video, el video en cuestión, pero sí el editorial y toda la información que le estábamos presentando hasta donde nos quedamos y hasta donde nos tiró la señal YouTube. ¿Cómo lo rescatamos? Bueno, esta plataforma desde la que grabamos y transmitíamos, llamada StreamYard, también pues graba todo lo que estamos de alguna otra forma tratando en este espacio, transmitiendo en este espacio, y consiguió grabar el segmento de noticias y del editorial hasta donde nos tiraron la señal. Ahí voy a hacer una intervención, voy a regresar con usted una vez más para decirle aquí fue donde nos tiraron la señal, pero ¿qué le parece que vamos al editorial? Nos arriesgamos, nos arriesgamos con usted, esperemos que no nos tiren el canal ya de por vida, pero nos vamos a arriesgar con usted para llevarle la verdad con justicia, porque no podemos quedarnos sin exhibir esa hipocresía del vicepresidente J.D. Vance al intentar darle clases de teología, imagínese, nada más y nada menos que al Papa, pues que en estos momentos está de alguna otra forma exhibiendo a la administración, se le puede llamar así, de Donald Trump, al Papa León XIV. Vamos, acompáñame por favor, vamos primero con las notas, el editorial y pues esperemos que todo salga muy muy bien. Nos encomendamos al Espíritu Santo. Vamos a ver qué pasa y cuando se corte la señal, regreso con usted y continuamos con el editorial. Pues desafortunadamente el Estado político de Israel sigue cometiendo atrocidades en contra de la humanidad. No solamente continúa este genocidio en la Franja de Gaza y en otros territorios como Cisjordania, sino que, bueno, pues ahora lleva a cabo esta guerra de exterminio en el pueblo hermano de México, el Líbano, y volvió a bombardear el sur de ese país, a pesar de que supuestamente habían llegado a muchos acuerdos en estas históricas conversaciones ahí en Washington, D.C. Sí, Israel pues vuelve a bombardear el sur del Líbano apenas un día después de estas conversaciones cara a cara, inusuales e históricas, entre funcionarios libaneses e israelíes en Washington, D.C. El contraste, obviamente, es brutal. Mientras la diplomacia intentaba vender la imagen de una posible salida,
pues de alguna u otra forma volvían a elevarse las columnas de humo, los edificios destruidos y los entierros improvisados. Varias agencias consignan que una joven de 19 años murió cuando un dron israelí impactó cerca del centro de la ciudad en una ofensiva que se suma a otra de la semana pasada y que dejó desafortunadamente a más de 350 muertos en todo el país. Quiero insistirle hasta el cansancio en que efectivamente a partir de esa migración a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a México, México y el Líbano comparten muchos lazos. Es un pueblo hermano de México, más bien Líbano. Usted lo sabe perfectamente. El grado, señoras y señores, de tener pues muy notables mexico-libaneses como Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. No que sea bueno o malo, simple y sencillamente, bueno, pues para ponerlo sobre la mesa. ¿Quién de nosotros no tiene un amigo, un primo, una persona cercana que sea de origen libanés, ¿no? O sea, por favor, ahí está nuestra realidad como mexicanos. Y duele que este exterminio, estas guerras de exterminio, como así lo consideran muchos expertos, pues lleguen a un pueblo. O sea, nosotros solamente tiene que dolernos en cuanto a toda esta humanidad, pero por supuesto que duele que llegue a pueblos como el pueblo hermano de Líbano. Lo verdaderamente obsceno es esta mecánica ya normalizada de guerra de exterminio. Se habla de negociación en salones diplomáticos, mientras sobre el terreno se multiplican los cadáveres, el desplazamiento masivo y el terror cotidiano. Associated Press reporta más de 2,000 muertos y más de 1 millón de desplazados ahí en el Líbano, además de la oposición de Hezbollah a unas conversaciones que percibe como concesión bajo bombardeo. Lo que queda a la vista no es una ruta seria hacia la paz, sino el viejo libreto de la fuerza bruta imponiéndose sobre cualquier intento de arreglo político. Usted me preguntará, bueno, ¿y esto por qué no lo pones hoy, Toño? Porque estamos hablando primero del Líbano. Bueno, porque va ligado efectivamente a la guerra en Irán y pues es un conflicto que fue no solamente iniciado por Estados Unidos, sino por el Estado político de Israel. Esa guerra contra Irán y esa guerra ahora, esa guerra de exterminio en contra del Líbano. Es una situación ahí más que clara. Ambas guerras han sido denunciadas por el principal representante del catolicismo en el mundo. Y quiero también hacer la aclaración aquí. Sí, público consentidor, yo soy católico, usted puede ser o no católico. Quiero que usted no se sienta desplazado al yo decir esto. Yo soy católico por tradición y por familia, pero estoy convencido, querido público consentidor, de que no existe una religión per se, una religión, no existe la religión o cualquier tipo de religión. En la opinión de este servidor, las religiones son construcciones sociales y por supuesto humanas. Se lo he dicho una y otra vez, yo por supuesto que profeso la fe católica, pero es por mi familia, por la tradición, por mi cultura. Más allá, lo único y lo más importante en mi corazón es el amor que siento por Dios. Por supuesto que amo a Dios. Y con esto, mire, le ofrezco disculpas a los ateos, a los agnósticos, a los libres pensadores o a los hermanos cristianos de otras denominaciones o de otras religiones. No es que yo quiera aquí poner al Papa o a la religión católica como lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero simplemente sí es importante conocer que es una religión con miles de millones de adeptos, punto número uno, y además que, bueno, pues sí predica la paz. Yo sé que tiene muchos cuestionamientos y que se han hecho cosas horrendas en nombre de la fe, especialmente al hablar de la Iglesia Católica, pero en este momento tenemos que hablar de cómo es que el máximo representante de esa iglesia, el Papa León XIV, como sus antecesores, se ha opuesto completamente a la guerra. Y eso es lo importante, y eso en la opinión de este servidor debe ser pues la idea de cualquier ministro o ministra de culto. ¿No? Esa tendría que ser la idea, a menos que sean satánicos, efectivamente pues no podrían estar por la guerra. Y yo le insisto, ha habido en estos momentos una serie de dimes y diretes entre Donald Trump y el Papa, Donald Trump y su aparato político y el Papa, precisamente por la guerra en Irán y la guerra en el Líbano.
Esa ha sido, pues, la situación de último momento. Y fíjese, lo interesante de todo esto es que en lugar de recular, el que no ha reculado, el que se ha mantenido firme a sus convicciones, ha sido precisamente el Papa León XIV, que por cierto es estadounidense, es gringo, ¿eh? Ojo, nació en Chicago, es gringo y es peruano, porque él se siente peruano, él hizo su ministerio en Perú, estuvo ahí durante la guerra civil, se enfrentó a muchas cosas, pero bueno, él hizo su ministerio en Perú, estudió la mayor, gran parte, no la mayor parte, pero gran parte de su vida aquí en el Medio Oeste, específicamente en la era de Chicago, pero él es estadounidense, imagínese usted, y siendo estadounidense, pues se ha mantenido firme a sus convicciones en cuanto a no tenerle miedo a Donald Trump, denunciar su régimen neofascista y bélico y pues subir, endurecer un poco el mensaje. El Papa León XIV endureció su mensaje al condenar a los malvados, prepotentes y soberbios. Pues ¿a quién se refiere? Si usted le dicen, si ustedes le hablan de un personaje en estos momentos que es el rey de los malvados, el rey de los prepotentes y el rey de los soberbios, pues va a decir Donald Trump, evidentemente. Entonces, bueno, el Papa endurece este mensaje al condenar a los malvados, a los prepotentes y a los soberbios, insistiendo en que su deber, pues no es hacer política partidista, sino alzar la voz contra la guerra, contra el sufrimiento de civiles, contra la destrucción. Varios medios de comunicación reportan que el pontífice habló así durante su visita a Argelia, de hecho ya está viajando hacia Camerún en estos momentos, pero estuvo ahí en Argelia en medio de la creciente disputa con Donald Trump, quien lo ha atacado por sus posturas sobre Irán y por negarse a callar frente a la violencia. Agencias, además, confirman que Trump, bueno, pues también redobló sus críticas al Papa. Y no sé si usted escuchó esto, pero bueno, pues al menos esta señora neofascista también, que ama a Benito Mussolini y que desafortunadamente gobierna también el pueblo hermano de Italia, Giorgia Meloni, ella le dijo, a ver, no nos andemos con pendejadas, ¿no? Así de, dijo, a ver, Trump no debió haber dicho esto sobre el Papa Francisco, el Papa León XIV. Qué interesante, ¿eh? Mire, hemos tenido a varias personalidades muy cuestionables defendiendo al Papa. Me da eso mucha felicidad, en efecto. Eso es muy importante, eso es fundamental. Qué bueno que al menos en eso pues tengan que estar del lado correcto de la historia, se den cuenta y decir, bueno, pues sí son fachos, pero tienen que darse cuenta que efectivamente pues el mensaje no es el de la guerra, el mensaje no es el de la destrucción, el mensaje tiene que ser el que, pues el que con el que se pregona durante precisamente las enseñanzas entre comillas de la iglesia. Y Giorgia Meloni califica de inaceptables los ataques de Donald Trump, que es su cuate, por cierto, algo especialmente significativo por tratarse de una de sus aliadas europeas más cercanas. Lo que exhibe este episodio es la pequeñez política de Trump, un presidente que no soporta que una autoridad moral le recuerde que matar civiles, glorificar la guerra y convertir la crueldad en doctrina no son signos de fortaleza, sino de degradación. Cuando Trump presume que el Papa no entiende el mundo, en realidad delata lo que a él le enfurece, que es pues no una diferencia teológica, sino el hecho de que León XIV no se haya plegado a la propaganda bélica ni al culto de la intimidación. El Papa quedó del lado de la paz y Trump, una vez más, del lado del berrinche imperial. Pero lo que le voy a comentar a continuación no tiene nombre, de verdad. Se va a ir usted de espaldas. Y otra vez, este programa, le insisto, me lo voy a pasar ofreciéndole disculpas. Sé que hay niños cerca, tápele los oídos porque voy a hacer una peladez muy fea. Yo soy muy pelado. Yo soy un sujeto muy perdulario, lo acepto. Y le ofrezco disculpas de antemano. Porque le voy a presentar una reverenda mamada. La reverenda mamada de J.D. Vance, este pinche politiquero de mierda que desafortunadamente es nuestro vicepresidente, intentando darle clases de teología nada más y nada menos que al sumo pontífice de la Iglesia Católica, ¿no? O sea,
va más allá de lo absurdo, querido público consentido, lo que le vamos a comentar a continuación, porque este desgraciado es de lo peor que ha dado la política de Estados Unidos, J.D. Vance. Es un tipo que no solamente se ha cambiado de religión como de calzones, se convirtió al catolicismo en 2019. No. Ha cambiado de nombre, de aspecto, de ideología. En algún momento aseguró que Donald Trump era el Hitler de los Estados Unidos. Imagínese, ¿no? Pero mire, de lo peor que tenemos en cuanto a política se refiere. Lo más tal vez doloroso en cuanto a su esencia, a su alrededor, es que está casado con una señora que es de origen de la India. No es correcto decir hindú, porque hindú es la religión, ¿no? Y ella más bien la India es un país muy diverso que tiene muchas religiones, entonces no sería correcto decir hindú, pero bueno. Está casado con una señora de origen de la India, sus papás son inmigrantes de la India, ella ya nació acá en Estados Unidos, y pues constantemente la plataforma política de Donald Trump, que se identifica con el racismo, con la antiinmigración, con la maldad, pues lo rechaza por eso. Y él también hace comentarios muy racistas, muy antiinmigrantes, muy clasistas, y dices, güey, pero pues ve a tu propia casa, ¿no? O sea, uno no puede entender cómo esa señora le permite este tipo de cosas a su marido, pero bueno, cada quien. Entonces, me da, de verdad, este tema va a ser muy escabroso, le voy advirtiendo, ¿no? Voy a ser muy pelado, voy a decir muchas peladeces, porque es una reverenda mamada que un pendejete como J.D. Vance, que se acaba de ser católico, quiera darle clases de teología al Papa León XIV. O sea, imagínense, y además que el Papa tiene doctorados en teología. O sea, el Papa, el tiempo que no estuvo en Perú haciendo su ministerio y defendiendo a los pobres y echando la mano, estuvo estudiando, pero quemándose las cejas, como no tiene usted idea, de las pestañas y las cejas, no son las cejas, quemándose las pestañas allí en Chicago, estudiando, y llega este estúpido a quererle dar lecciones de teología. Dices, pues estás igual de poseído que Trump, hijo de la chingada. Hay momentos en la política en los que el servilismo deja de ser simple obediencia y se convierte en espectáculo grotesco. Y eso es exactamente lo que acabamos de ver con J.D. Vance. El vicepresidente de Donald Trump, durante un acto de la muy racista Turning Point USA, ahí en Georgia, por cierto, esta pues pseudo red que fundó el supremacista blanco ultimado Charlie Kirk, ¿no? Dijo este tipejo J.D. Vance que el Papa León XIV debía ser cuidadoso cuando hable de asuntos de teología. Escuchemos. When the Pope says that God is never on the side of those who wield the sword, there is more than a 1,000-year tradition of just war theory. Okay? Now, we can, of course, have disagreements about whether this or that conflict is just, but I think that it's important, in the same way that it's important for the Vice President of the United States to be careful when I talk about matters of public policy, I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology. And I think that one of these issues here is that there has been, again, hey, random dude screaming, I told you I'd respond to your point. I just want to respond to this question first. But I think one of the issues here is that if you're going to opine on matters of theology, you've got to be careful, you've got to make sure it's anchored in the truth, and that's one of the things that I try to do, and it's certainly something I would expect from the clergy, whether they're Catholic or Protestant. Now, bueno, ya escuchaba usted cómo hasta le gritoneaban por ahí, le gritonearon durante todo el evento, le llamaron genocida, le mentaron la madre, como lo hago yo, J.D. Vance, chinga tu madre, así, chinga tu madre una y otra vez, así, te mentamos la madre, así. Pero bueno, se lo mentaron ahí en el evento de los racistas de Turning Point, una y otra vez. Por cierto, ahí nadie fue, te le voy a enseñar bien las imágenes, pero este es el evento. Mire cómo hay pues una cantidad impresionante de sitios vacíos. Y así como se oye, este político convertido al catolicismo apenas en 2019 y además en pleno papel de operador de un gobierno cada vez más desquiciado, decidió salir a corregir al sumo pontífice. No, es que no estamos hablando de una discrepancia menor, Estamos hablando de un subordinado del trumpismo regañando al jefe de la Iglesia Católica
con tal de blindar a su patrón. Y mucha gente me dirá, oye, pero pues también Vance tiene un doctorado, ¿no? O no sé si tengo un doctorado, pero estudió en Yale, la Universidad de Yale, que es una de las del Ivy League, y no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero podríamos hablar de política pública, de política exterior y de teología. Y si alguien, en la opinión de su servidor, tiene muchísimas más bases para hablar de la teología, pues tendría que ser el representante de una iglesia. O sea, si estamos hablando también de la iglesia anglicana, también le tomaremos en cuenta al representante de la iglesia anglicana o al representante de la iglesia ortodoxa. ¿Me explico? O sea, y es ridículo que este tipo, que se acaba de ser católico, quiera pues ponerse con Sansón a las patadas, es como cuando los patos le tiran a las escopetas. El contexto vuelve todavía todo más escandaloso. El Papa no estaba pontificando sobre trivialidades ni metiéndose en chismes partidistas. Venía denunciando con fuerza la guerra, diciendo lo que es un hecho, además, lo que es parte del dogma de fe, que Dios rechaza las plegarias de quienes tienen las manos repletas, manchadas de sangre. Ese es nuestro dogma, pues, ¿no? O sea, ese es el principio es el amor a Dios, el amor al prójimo, ¿no? O sea, no la guerra, la paz. Que Jesús no puede ser usado para justificar guerras y que Dios no bendice conflicto alguno. Es decir, el Papa León XIV estaba haciendo exactamente lo que se espera de un papa, recordar un principio moral ante la barbarie. Pero este pendejo, Vance, en lugar de escuchar a su sumo pontífice, salió a responderle con aires de profesor, el profesor J.D. Vance, invocando la teoría de la guerra justa y hasta preguntando si Dios habría estado del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y mire, también, ojalá pudiéramos tener la oportunidad de platicar con un filósofo, una filósofa, un ministro de fe, porque aquí entra también, además del análisis periodístico y político, también tiene que ser un análisis filosófico sobre el libre albedrío, porque de verdad esto que plantea J.D. Vance en su muy infantil y estúpido argumento, es lo que nos podría decir un niño de 3 años, de 4 años. Oye, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que haya muertes? Bueno, porque desafortunadamente o afortunadamente afortunadamente tenemos libre albedrío, ¿no? O sea, esa es la realidad. Existe el mal en el mundo porque tenemos nosotros la decisión, Dios nos dio, para los que creemos, la facultad de decidir sobre nuestras vidas. Y desafortunadamente hay algunos que pueden decidir sobre otro tipo de vidas. Por eso, ¿no? Es un argumento que uno tiene que explicarle a un niño de 3, 4, 5 años, a lo mejor de 10 años, y no pues a este pinche pendejo o labregón de J.D. Vance, desgraciado, ¿no? Pero bueno, ese es el argumento del muy estúpido. Lo hace en un evento en el que obviamente la gente lo abuchó, lo criticó. Aquí es donde la escena se vuelve profundamente reveladora. Porque Vance no estaba defendiendo a la iglesia, tampoco estaba defendiendo una discusión teológica seria. Lo que estaba defendiendo era el derecho de Trump a la masacre, a la maldad, a seguir usando la violencia, la propaganda y la intimidación sin que una autoridad moral de talla mundial lo contradiga. De hecho, pues se recoge que Vance ya había dicho en la muy racista de Fox News que lo mejor sería que el Vaticano se limitara a la moral y a los asuntos internos de la iglesia y que dejara al presidente de Estados Unidos dictar la política pública. No, pues qué chingón. Qué cómoda interpretación. La iglesia puede hablar de moral siempre y cuando esa moral no incomode al rey de los chetos, al caudillo naranja, al orangután naranja, que desafortunadamente pues es la cabeza de este régimen neofascista que intenta implementar el supremacismo blanco en los Estados Unidos y destruir al mundo, ¿eh? Bueno, pues ahí fue donde se quedó el editorial cuando nos tira la señal YouTube. Como se dará cuenta en esta ventana que tengo aquí a mi izquierda, a su derecha, mientras hablábamos, pues era de día y ahora ya es de noche, porque estamos grabando este video de noche y lo vamos a subir tan pronto terminemos con la edición. Pero bueno, pues ya es de noche.
¿Qué le parece que continuamos, si así me lo permite usted, con este editorial? Le decía que por si quedaba alguna duda de esta situación, de quién estaba sirviendo, de a quién estaba sirviendo J.D. Vance. Basta ver lo que hacía Donald Trump al mismo tiempo. Varias agencias, varios medios de comunicación reportaron que Trump repostó una imagen aparentemente generada con inteligencia artificial en la que Jesús lo abraza. Es decir, el cabrón no entiende, no entiende. Esto es apenas 2 días después de borrar otra publicación que provocó críticas por compararse con Cristo. No, de verdad, este tipo no entiende. En medio de su pleito con el Papa, Trump no optó por la humildad, ni por el silencio, ni por una mínima compostura. Optó por seguir alimentando su culto personal con imaginería religiosa. Y entonces apareció J.D. Vance, el converso reciente, no para defender la dignidad de la fe ante esa vulgaridad, sino para callar al Papa. Ahí está el núcleo de todo. No es catolicismo público consentidor, es servidumbre política vestida de catecismo. Porque un católico serio, uno de verdad, claro que podría disentir con el Papa. Yo disiento con el Papa constantemente. Usted, pues a lo mejor también. Eso pues en cuestiones prudenciales, claro que sí. La tradición católica admite el debate, admite la reflexión, incluso tensiones. Lo que no admite con tanta facilidad es la degradación moral de poner la fe de rodillas ante el poder temporal. Y eso es justamente lo que hizo J.D. Vance. En vez de actuar como creyente interpelado por el evangelio, actuó como escudero del jefe herido, de este que se pone como si fuera Jesucristo, de este pelmazo que desafortunadamente gobierna Estados Unidos y encabeza un régimen neofascista. Actuó como escudero de un jefe herido en su ego porque el Papa se atrevió a condenar la guerra y la soberbia. No salió a defender una doctrina, salió a administrar una crisis de relaciones públicas para Trump. Y ahí hay algo más hondo, más inquietante, más peligroso. Fíjese esa palabra inquietante. Yo intento no usarla mucho porque les gusta mucho aquí en las redes sociales, especialmente cuando hablan de cuestiones sobrenaturales, dicen lo más inquietante, ¿no? Esto fue muy, bueno, pues está interesante, ¿no? La palabra inquietante, a veces sí lo usamos. Bueno, le decía que cuando un político convertido hace pocos años se siente con autoridad para decirle al Papa cómo hablar de teología, no estamos solamente ante una escena ridícula, estamos ante una mutación del trumpismo. Ya no le basta controlar al partido, ni atemorizar a las instituciones, ni colonizar el discurso político. Ahora quiere también domesticar la conciencia moral, ponerle correa a la religión y exigirle a la autoridad espiritual que no contradiga al César. En otras palabras, ellos no quieren una iglesia útil, perdón, ellos no quieren una iglesia libre, quieren una iglesia que sea útil para ellos. Como la iglesia que representan esta bola de serpientes y falsos profetas que tantas veces vemos ahí rezándole a Trump y levantando serpientes y bailando y haciendo tontería y media. Esa es la iglesia útil que quiere la Casa Blanca, no una iglesia libre, no una libertad. Por eso este episodio importa tanto, porque desnuda la miseria del momento. Un papa hablando de paz, un presidente jugando a verse como Cristo en imágenes de inteligencia artificial y un vicepresidente, híjole, pues muy pendejo, ¿no? Muy pendejo, que cree darle lecciones de teología al pontífice para proteger a su patrón cuando pues se convirtió en 2019. Es una escena casi demasiado perfecta, ¿no le parece? Perfecta para estos tiempos tan difíciles. La fe utilizada como utilería, la política convertida en culto al caudillo y la humildad cristiana reemplazada por la vanidad del poder. ¡Qué reverenda mamada! Así terminamos este editorial.
Qué reverenda mamada, sí, pero también qué retrato tan preciso del envilecimiento trumpista. Un Trump que no entiende, que vuelve a publicar esa imagen. Y un Trump que, mire, de verdad, en la opinión de su servidor, no necesita un psiquiatra, ¿eh? No, no, no. O sea, todo el mundo está en estos momentos, pues de alguna otra forma, pensando en que a lo mejor y necesita que alguien le eche la mano en cuanto a sus problemáticas psicológicas, ¿no? Dicen por ahí, Trump es psicológicamente inestable y peligroso, según especialistas ahí en el Congreso, ¿no? Fíjese, eso es lo que, con lo que queremos cerrar. Un grupo de académicos y especialistas, eh, y dan los nombres, ¿no? Dice Jeffrey Sachs, Brandy X. Lee, James Gilligan, Prudencia Gurgeshon y James Mericangas, enviaron a líderes bipartidistas del Congreso una carta, escuche esto, así se llama la carta. Advertencia urgente a los líderes del Congreso. Dice, Trump es psicológicamente inestable y peligroso. Según esta carta, los firmantes pues describen una emergencia constitucional derivada de la retórica y las decisiones recientes de Trump, especialmente en el contexto de la guerra, del uso del poder sin autorización legislativa. La existencia de esta carta también, bueno, pues aparece publicada como texto de opinión en el medio Common Dreams. Pero miren, más allá de si uno comparte cada término clínico o cada formulación política, el punto de fondo es devastador. Ya no se trata únicamente de discrepar con Trump, sino de advertir que su comportamiento puede ser incompatible con el ejercicio responsable del poder. Y no es la primera vez que ocurre esto. En su primer término también trajeron una cantidad impresionante de especialistas que lo declararon clínicamente loco. Y aún así ahí está, y volvió a ganar las elecciones. Por eso que yo le digo a usted que nos ve, que nos escucha, yo no creo que este, sí, pinche loco, necesite un psiquiatra o un manicomio. Lo que necesita es un circo y a un domador de bestias. Eso es lo que necesita Donald Trump. Y creo que quien está domando a la bestia perfectamente, a esa bestia, pues, poseída para muchos, es nada más y nada menos que el Papa León XIV. Mírelo, ahí recibiendo disque sus bolsitas del McDonald's. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, pues este era el editorial, esperemos que todo salga bien. Si nos vemos mañana, querido público consentidor, aproximadamente a las 11 vamos a intentar salir al aire con algo, ¿no? A las 11. Pues ya fregamos, como dice quien dice por ahí, ¿no? Ya lo logramos. Yo, mientras tanto, quiero agradecerle de verdad que esté conectado aquí con nosotros. Quiero pedirle que nos eche la mano. Mire, abajito de esta pantalla hay un corazoncito, así como el de Peña Nieto, con un signo de dólares o de pesos en medio, que dice thanks o gracias. Si usted así lo desea, no es a fuerza, solamente si usted puede, nos puede aventar un donativo por ahí. Y con eso, mire, vamos a sacar mucho adelante de esto ahora que ya no vamos a poder hacer siquiera vivos, que es con lo que más obteníamos, pues lo que se necesita para la producción de este espacio, para mantener la producción a flote. Así que, si así nos lo permite, se lo vamos a agradecer infinitamente. Otra forma es como me dice el profesor el profesor Enrique Castillo Moreno, porque estaba pensando en Pedrito, bueno, pues solo no. Se va a enojar el profe, ¿eh? El profe Enrique Castillo, a hypear, hay que darle like, hay que compartir y suscribirse. Por favor, suscríbase a este canal, eso es muy importante. Mire, hay un botoncito en el canal que dice suscribirse o subscribe, suscríbase, eso es muy importante. Por favor, suscríbase. Si llegamos a los 100,000 suscriptores, pues sí le vamos a decir nosotros a YouTube que se deje de cosas, ¿no? Yo le agradezco a usted que se esté conectando con nosotros, que nos esté viendo en estos momentos desde la sanción, desde la censura. Muchas gracias, público consentidor. Ya sabe que yo lo quiero mucho, yo la quiero mucho a usted, y no lo digo de dientes para afuera, ¿eh? Lo digo porque verdaderamente lo siento, porque verdaderamente estoy muy agradecido con usted, y porque, pues además de todo, le tengo un cariño muy, muy especial. Que le vaya muy bien, que Dios lo bendiga.